forma conjunta, ya que tienen al grupo, buenos días, ya que tienen al grupo carbonilo en su estructura. ¿Quién es el grupo carbonilo? Es un carbono que forma enlaces covalentes, dos enlaces covalentes con un mismo átomo, que es el átomo de oxígeno. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Ok, en el caso de los aldehídos, ese grupo carbonilo está entre un carbono y un hidrógeno en los aldehídos. ¿Sí? Por lo tanto, el grupo que hace esto comúnmente se escribe de esta forma, de ambas formas, pero ese carbonilo con un hidrógeno generalmente solo se puede encontrar al inicio o al final de una cadena abierta o fuera del ciclo o del benceno, ¿sí? En el caso de las cetonas, ese grupo carbonilo está en los carbonos del centro, ¿sí? Está en los carbonos del centro. Y en el caso de los ciclos también puede estar dentro o formar parte dentro de los carbonos del ciclo alcano. Y en las cetonas aromáticos sí está afuera, ya lo vamos a ver cuando hablemos de nomenclatura. Aldehídos, ese grupo carbonilo forma parte de la cadena y es abierta y está en los extremos, ¿no? Por ese hidrógeno. Y en los ciclos y en el benceno, todo ese grupo carbonilo está afuera, ya lo vamos a ver cuando hablemos de nomenclatura. Y en las cetonas, que también en las cadenas abiertas, forma parte de los carbonos de la cadena, igual que en los ciclos. Solo en las cetonas aromáticas, ese carbono está fuera del benceno. Aldehídos y cetonas, lo mencionamos cuando hablamos de alcoholes, es el grupo funcional primordial de los carbohidratos o azúcares, ¿no? Entre otros usos. Por ejemplo, la cetona más sencilla es la acetona, comúnmente conocemos por Yupac, es la 2-propanona, que es la más sencilla, generalmente se utiliza como diluyente, ¿no? Nosotros un poquito más las mujeres que tenemos, no decir desde pequeña, pero de corta edad voy a decir, de repente que nos ponemos esmalte y es ese, pásame la acetona, dice Tomo, y es el diluyente, la 2-propanona, es un nombre común, acetona, ¿no? Pero no solamente se utiliza como diluyente, como quita esmalte, sino que para otros usos también como diluyentes, entre otros. Y de los aldehídos, pues además de que ya sabemos carbohidratos o azúcares, igual que en las cetonas, el más como, yo no quiero decir que es el más conocido, pero el como que más convivimos a diario, y no también todo el mundo, es el famoso formaldehído, o que nosotros comúnmente conocemos como formalina, ¿no? Que generalmente se utiliza para preservar tejidos. De repente cuando uno pasa allá en el edificio B, porque en la parte de abajo está el laboratorio de disección o necroteca, como quieran llamarle, generalmente nosotros preservamos no solo con formalina, sino que con ácido acético, alcohol, generalmente para preservar esos tejidos de los cuerpos humanos que se utilizan para estudio, ¿no? Y como son volátiles, todo lo que se utiliza, por eso es un olor característico, ¿no? Cuando uno no está acostumbrado, cuando yo tengo días de no ir, entro y lloro, ¿no? En la medida que usted va ahí, pero hay personas que son alérgicas tanto al olor, a los vapores, ¿no? Entonces, de repente han visto que han estado en exámenes, y bueno, no solo en exámenes, sino para el momento de recibir la clase, y le toca disección, en esa programación que hacen los docentes, entonces por eso se pone una gabacha, gorro, todo, ¿verdad? Mascarilla. ¿Por qué? Porque es bastante irritante. En la medida que uno se va acostumbrando, como a todo, ¿no? Pues entonces ya deja de molestarle, pero pues es irritante, ¿no? Es irritante. Entre otros usos, ¿verdad? No solamente estoy mencionando ese. Vamos a hablar un poquito de nomenclatura, y vamos a comenzar a hablar de nomenclatura Yupac, y vamos a comenzar con aldehídos. Nomenclatura de aldehídos, y vamos a comenzar con Yupac.
Ok, comencemos con nomenclatura IUPAC para aldehídos, y aquí la nomenclatura se divide en aldehídos de cadena abierta y aldehídos cíclicos o aromáticos. Entonces vamos a comenzar con la nomenclatura para aldehídos de cadena abierta. ¿Qué es lo primero que hacemos por nomenclatura IUPAC? Seleccionar la cadena más larga. Y esta cadena debe incluir siempre, en alcoholes dijimos al carbono, al que está unido al grupo hidroxilo. En los éteres al carbono, al que está unido al sustituyente alcoxi. Pues aquí debe incluir al carbono, pues que es el carbonilo, ¿no? Entonces, seleccionar la cadena continua más larga de átomos de carbono, sin importar la dirección que tome, pero que incluya el grupo carbonilo. Ok, vamos entonces, seleccionamos la cadena más larga. ¿De cuántos carbonos es? 1, 2, 3, 4. Esta, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De 8. Una vez que hemos seleccionado la cadena más larga, el siguiente paso es enumerar la cadena. Como ese carbonilo siempre está al inicio o al final de la cadena, en el caso de los aldehídos y de un lado tiene un hidrógeno, siempre debe ocupar la posición número 1. Siempre debe ocupar la posición número 1. Una vez que hemos seleccionado la cadena más larga y hemos enumerado esa cadena, el siguiente paso dice identifique sustituyentes por número y nombre y antepóngalos en orden alfabético el nombre del compuesto. Entonces, pues se nombra de la misma manera, que se toma en cuenta y que no se toma, seguimos lo mismo que hemos visto hasta ahora. Y lo único que hay que especificar antes de dar el nombre, pues qué carbono es el carbonilo, es el 1, entonces generalmente uno no lo escribe, ya sabemos que podemos obviar cuando no está en el número 1. Y eso sí, de la terminación ano, del alcano correspondiente al número de átomos de carbono, vamos a cambiar la O por al. En los alcoholes lo cambiamos por ol, recuerda. Entonces, si es metano, solo vamos a cambiar la O por al. Se llamaría metanal, propanal, butanal, pentanal, con al, ¿no? ¿Por qué solo la O? Porque podrían haber aldehídos. Lo mismo en las cetonas, con dobles o triples enlaces. Nosotros para efecto de la clase solo vamos a ver enlaces sencillos, ¿no? Enlaces sencillos. ¿Cómo se llamaría entonces este compuesto? Por nomenclatura IUPAC. 3-cloro, voy a escribir aquí. 5-etil,
4-metil. 4-metil. Y es de 8 carbonos. ¿Cómo se llama el alcano de 8 átomos de carbono? Es octano. Pero la O la vamos a cambiar por al. Se llamaría 3-cloro, 5-etil, 4-metil, octanal. Si alguien quiere escribir un octanal, también es válido, ¿no? Aunque generalmente uno no lo escribe. Eso para aldehídos de cadena abierta. Vamos con el otro y luego pasamos a cíclicos y aromáticos. Ok, cadena más larga, ¿de cuántos carbonos es? Cadena más larga. Siempre el carbono número 1 debe ser ese carbonilo. ¿Se llamaría cómo? 3-bromo, 2-etil, 5-metil, hexanal, ¿no? ¿Un hexanal o hexanal? No hay necesidad de escribir el 1, lo escribo solo para que vean que se puede escribir. Pero realmente uno no lo escribe. Eso cuando el aldehído es de cadena abierta. El carbono número 1 es ese carbonilo, ¿sí? No hay de otro. Cuando el aldehído es cíclico o aromático, si ustedes se fijan, tendría que quedar fuera del ciclo del benceno ese grupo carbonilo. ¿Por qué? Porque en los ciclos, igual en el benceno, ya el benceno es una particularidad, pero en los ciclos que sí tienen la posibilidad de tener enlaces, pues el carbonilo debe estar, dice, entre un hidrógeno y un carbono. Si estuviera entre 2 carbonos, que ya lo vamos a ver en cetonas, pues ese carbonilo quedaría entre 2 carbonos, entonces se convertiría en una cetona y no en un aldehído. En este caso, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, seleccionar la cadena más larga, que generalmente es el ciclo o el benceno, darle la posición número 1, o sea, prioridad al carbono al que está unido, ahí sí no hay de otra, para que sea un aldehído, darle la prioridad a ese carbono al que está unido el carbonilo, y pues tratar de que el resto de los sustituyentes también lo tengan. Y por último, pues identificar sustituyentes por número y nombre y anteponerlos en orden alfabético al nombre del compuesto. Pero como es un carbono que queda fuera del ciclo, y lo mismo ocurre en el benceno, hay que mencionarlo, porque el ciclo seguirá siendo de 5 carbonos, el benceno seguirá siendo de 6 carbonos. No es que, un ciclo de 5 más este que está aquí serían 6, no, el ciclo es de 5. Pero entonces hay que mencionarlo. ¿De qué forma? A mí no me gusta mucho escribir recetas, pero pues hay veces es un poquito más fácil. ¿Cómo vamos a hacer para nombrarlo? Una vez que hemos enumerado la cadena, voy a terminar aquí. Primero, se escriben todos los sustituyentes en orden alfabético. Todos los sustituyentes de la cadena más larga en orden alfabético. Esto para el nombre. Luego, el nombre del ciclo del benceno, que ya sabemos que es la cadena más larga, ¿no? Y para poder nombrar a ese carbono que queda afuera, porque este ciclo pentano, este va a ser benceno, hay que nombrar a ese carbono que queda afuera. Por lo tanto, vamos a escribir la palabra carbaldehído. Carbaldehído. Voy a hacer el primero para que luego ustedes hagan el otro. Perdón. Se selecciona la cadena más larga, se enumera esa cadena dándole la posición número 1 al aldehído, al grupo carbonilo, y tratar de que el resto de los sustituyentes también lo tengan. El siguiente paso, identifique sustituyentes por número y nombre y antepóngalos en orden alfabético al nombre del compuesto. Lo mismo que hicimos aquí. Y no es tan sencillo como escribir un ciclopentanal, no.
porque el aldehído no forma parte de los carbonos de esta cadena. Hay que nombrarlo por aparte, ¿no? Entonces se llamaría en este caso 4-cloro, 2-isopropil, 4-cloro, 2-isopropil, 3-metil. Miren, ya están todos los sustituyentes en orden alfabético. Nombre de la cadena más larga, en este caso, nombre del ciclo del benceno. Lo voy a escribir abajo, a ustedes si les cabe ahí todo junto, pero no. ¿Quién es la cadena más larga? O el ciclo, el nombre del ciclo o del benceno. ¿Qué ciclo es? Ciclopentano. Ya nombré todos los sustituyentes, ya nombré el ciclo, me falta nombrar a este. Como queda fuera del ciclo, vamos a escribir carbaldehído. Por lo tanto, ese compuesto se llamaría 4-cloro, 2-isopropil, 3-metil, ciclopentano, que es el nombre de la cadena más larga en este caso, carbaldehído. Ya estamos nombrados. Vamos con el siguiente, traten de nombrarlo ustedes. A ver, ¿se llamaría este cómo? 4-bromo, 2-etil, benceno, carbaldehído, ¿no? El benceno carbaldehído, que es el nombre IUPAC, que es este, también tiene un nombre común. ¿Cómo se llama? Lo tenemos por ahí en la nomenclatura de bencenos monosustituidos. ¿Cómo se llama ese? Se llama benzaldehído por común, ¿no? Por lo tanto, este es común. Por IUPAC es benceno carbaldehído. Por lo tanto, este compuesto solo aplica para el benceno. Se conoce como 4-bromo. También se podría escribir el nombre 4-bromo, 2-etil, benzaldehído. Solo aplica para el benceno porque tiene un nombre común, ¿no? 4-bromo, 2-etil, benceno carbaldehído. No me deben escribir ciclopentano carbaldehído porque a veces me escriben unas cosas como solo para el benceno. Lo de benzaldehído es para el benceno, nada más. Ok. Vamos por nomenclatura común, y ustedes lo tienen, creo que en la página 13 o 14, no lo recuerdo ahora. Tienen algunos nombres comunes de algunos aldehídos
que todavía sus nombres se utilizan y por ejemplo tienen formaldehído, que les mencionaba previamente, y voy a hacer un paréntesis un poquito breve acá. Antes de que existiera esta nomenclatura, por ejemplo, cuando hablamos del metano, que dimetilmetano, o por ejemplo, ahorita vamos a ver en éteres que mencionamos etil, metiléter, ese tipo de nomenclatura, lo primero antes de eso eran los nombres comunes como esto, cada un nombre particular, ¿no? Entonces se idearon, después a eso, algunos prefijos que indicaban la cantidad antes de que metano, antes de todo eso, y que todavía se utilizan. Por ejemplo, for se refería a algo que tiene un carbono en su estructura, aceto para 2 carbonos, por ejemplo, y por eso todavía utilizamos ácido acético, ¿no? En el caso del vinagre, acetaldehído, que ustedes lo tienen por ahí, prop para 3, butírico para 4, valérico para 5 y así sucesivamente, ¿no? Entonces hay algunos nombres comunes que todavía se utilizan y por eso la IUPAC lo sigue adoptando en la medida que menos gente se vaya acordando, ¿no? ¿Cuál es cuál? No sé, pero aquí me dijo Rubén. De repente por comunicación no hay forma. Esta zona de aquí donde no sé, no hay mucha gente, esas son las llaves de todo local. Creo que no hay cambio, pero sin esa zona de Estás viendo que de aquí, el carbono no, entonces entonces de donde vos estás es de aquí que vas a agregar.